Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo vídeo de mi canal. Por si no me conoces, soy Jorge Alfaro, tengo una agencia de lanzamientos de infoproductos y en el día de hoy te voy a contar qué diferencias tenemos y nos encontramos en Meta Ads contra TikTok Ads. Esta pregunta me la encuentro muchas veces cuando hacemos consultorías y auditorías con clientes, así que qué mejor manera que venir a YouTube y explicarte qué diferencias nos encontramos. Antes de nada, vamos a romper un mito. En TikTok hay gente más joven que en Meta. Primer mito que tenemos que desmontarlo. ¿Por qué? Porque en TikTok a día de hoy hay mucha gente mayor de 30, mayor de 40 años y no tanta gente joven como igual crees que actualmente se encuentra en esta red social, en esta plataforma. Hay muchos usuarios que tienen perfil en TikTok simplemente para entrar y ver contenido, entretenerse y pasar el rato. Y pensamos que la gente que está en TikTok es la gente que publica en TikTok y esto no tiene por qué ser así. Entonces, si vas a hacer publicidad dentro de las dos plataformas o estás dudando si hacerlo en TikTok, que sepas que tu cliente potencial seguro que está en TikTok. Así que te aconsejo que tengas TikTok en cuenta a la hora de incorporar esa estrategia publicitaria para tu cliente potencial. Una de las diferencias que tenemos a la hora de hacer publicidad en Meta y en TikTok es el formato de anuncios. En TikTok va a ser siempre vertical, va a ser vídeo y desde hace poco se ha incorporado la posibilidad de meter imagen y carrusel, pero siempre en formato vertical, porque al final la red social se consume en formato vertical. ¿Qué ocurre en Meta? En Meta podemos usar formato vertical, formato cuadrado, formato 4/5, va a depender en qué plataforma te quieras anunciar, porque en Meta, y entramos con otra diferencia, puedes anunciarte en diferentes ubicaciones, como por ejemplo en Stories, como por ejemplo en el feed, como por ejemplo solamente en Facebook, como por ejemplo solamente en Instagram, y en cambio en TikTok te anuncias en TikTok. No puedes elegir diferentes ubicaciones porque TikTok solo tiene una ubicación que es hacer scroll y van apareciendo el contenido y será ahí donde aparezca tu anuncio. Otra principal diferencia es la segmentación. A día de hoy Meta tiene mucho más recorrido en el mundo digital, por lo tanto la segmentación es más poderosa en la parte de Meta, ya que a la hora de hacer tráfico frío, que se llaman públicos guardados, podemos segmentar por intereses, podemos segmentar por datos demográficos. En TikTok, en cambio, los intereses son más escasos, no hay tantos intereses como lo hay en Facebook. ¿Por qué? Porque al final Meta lleva tanto tiempo que conoce mucho mejor al usuario que navega en Facebook y que navega en Instagram. En cambio TikTok, como no lleva tantos años en funcionamiento, pues todavía no reconoce todos los intereses que pueda tener el usuario que navega en esta red social. Entonces, bajo mi punto de vista, en tráfico frío hay una gran diferencia a la hora de crear este tipo de público de tráfico frío por intereses o datos demográficos. Quizá te estás preguntando si el tráfico templado, gente que nos sigue, que nos conoce a la marca, se puede hacer en ambas redes sociales y sí, se puede hacer. Al igual que en Meta podemos hacer públicos de gente que nos sigue en Instagram o en Facebook, en TikTok podemos hacerlo igualmente. También podemos hacer públicos en ambas redes sociales de gente que ha visto nuestros vídeos de forma orgánica. Poder agrupar a las personas que han visto nuestros vídeos y poder hacer publicidad solamente a ese grupo de personas. ¿Qué ocurre? Que seguramente tu marca, tu negocio lleve más tiempo en Instagram y Facebook, por lo tanto, el número de gente que vas a poder acaparar en ese público va a ser mayor en Meta que en TikTok. Pero ¿que se puede hacer en ambas plataformas? Sí, se puede hacer en ambas plataformas. Al igual que el público similar. Tú puedes crear el público similar en Meta de gente que te sigue en Instagram o de gente que ha visitado tu página web y en TikTok también, porque está el píxel de TikTok al igual que está el píxel de Facebook y puedes crear ese público personalizado primero de gente que ha visitado tu página web y después crear el público similar. Pero como te estoy diciendo todo el rato, Meta lleva mucho más tiempo, mucho más recorrido en el mundo digital que TikTok, con lo cual los públicos a día de hoy serán mayores seguro. Pero ojo, TikTok le está comiendo mucho terreno a Meta, tanto de forma orgánica como de forma publicitaria. Y vamos a ver por qué. Porque a nivel costes, que es algo que también nos preguntan muchos clientes, TikTok a día de hoy estamos consiguiendo costes mucho más económicos, costes por clic, costes por lead, costes por cada 1000 impresiones. Conseguimos costes más económicos porque no hay tanta gente haciendo publicidad en TikTok como sí hay en Meta. Al final, Meta, Instagram, Facebook son las plataformas que más usuarios activos tienen, con lo que, joder, si tú tienes un negocio, si tienes una marca, sabes que ahí tienes que estar, sabes que ahí tienes que hacer publicidad. En cambio, en TikTok todavía hay gente reticente a hacer publicidad porque piensan, como te decía al principio, que la gente que navega en esta red social es gente joven y piensan que su cliente potencial no está aquí. Por eso, como no hay tanta gente haciendo publicidad, los costes hasta la fecha
son más económicos que en Meta. Entonces, insisto en esto, aprovecha también, por ejemplo, este punto positivo para TikTok para crear anuncios en esta red social y poder abaratar tus costes. Medición, analítica, otro punto a tener en cuenta. Meta, bajo mi punto de vista y experiencia, a nivel analítico y medición, es la número 1, comparándolo con TikTok, evidentemente, porque sí que nos dan una serie de métricas que podemos medir que quizá TikTok hasta la fecha todavía no ha incorporado, que estoy seguro que lo irán incorporando, porque al final solamente tienen que ver al mastodonte de Meta para incorporar esa serie de métricas. Además, en Meta, que podemos crear métricas personalizadas. Yo puedo decirle a Meta, dentro de todas las métricas que ya nos da de forma automática, poder hacer una fórmula matemática y poder medir lo que yo quiera medir dentro de la plataforma de Meta. En cambio, en TikTok todavía está incorporando nuevas métricas, va incorporando métricas mes a mes, pero de momento no tiene todas las métricas que pueda tener Facebook. Entonces, bueno, aquí sí que hay una diferencia. Te diría que Meta le gana por un poquito la batalla en cuanto a métricas, pero sé que TikTok, estoy convencido que se va a poner las pilas. Simplemente tiene que mirar a mastodonte de Meta y copiar esas métricas que ofrece para traerlas a su red social. Bueno, otra diferencia que te comentaba antes un poco por encima es también la integración de plataformas. Meta te da la posibilidad de anunciarte en Facebook, en Instagram y usar WhatsApp. TikTok es TikTok, no hay nada más, ¿vale? Entonces simplemente esto que lo tengas en cuenta, que si te quieres anunciar en diferentes plataformas, Facebook, Meta lleva la ventaja absoluta respecto a TikTok. Y por último, el proceso de aprobación de los anuncios. Te voy a decir, bajo la experiencia que tenemos haciendo publicidad, que Facebook era muy estricto en este proceso de aprobación de anuncios, pero digamos que lo que estamos viendo es como que está dejando un poco más de libertad a la hora de según qué anuncios se aprueben o no se aprueben. En cambio, TikTok es muy estricto tanto en el anuncio como en el landing destino. Entra a analizar qué texto, qué has puesto, qué has escrito en la landing destino y según el mensaje, la inteligencia artificial que tiene propia TikTok, si detecta algo que no le encaja, que no le cuadra, te banean las campañas, te banean los anuncios, te mandan un mensaje que tú luego puedes apelar, evidentemente, y decirles, oye, no sé por qué ha pasado esto, quiero que me expliques por si yo puedo modificar algo de mis anuncios o de mi landing. Nosotros nos ha llegado a pasar esto y sí que en landing destino, cuando creamos landing para nuestros clientes, lo que hacemos es duplicamos la landing, lo que es el diseño web, tanto de Meta como de TikTok, pero sí que en TikTok entramos a ver el texto y ser un poco más blandos en el copy que estamos escribiendo en TikTok y quizá no entrar en las promesas que sí que Meta nos permite hacerlo, que son reales, que son realistas, pero que TikTok dice que para ellos no son totalmente realistas. Te diría que para tu negocio, para el negocio de tus clientes, pruebes TikTok. Sí que hay algo que no te había comentado, que hay un mínimo de dinero que tienes que invertir al día en TikTok, que son 20 euros. Como ya sabes, en Meta desde 1 euro puedes hacer publicidad, pero en TikTok te pide un mínimo de 20 euros, pero créeme que merece la pena hacer ese testeo, hacer esa prueba para conseguir tus clientes potenciales, para conseguir más ventas en tu negocio o el negocio de tus clientes. Por lo tanto, prueba TikTok, compáralo con Meta, saca tus propias conclusiones y coméntame aquí en comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, espero que te haya servido la diferencia de una plataforma y otra y como te digo siempre, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar enterado de cuando voy subiendo nuevo contenido a YouTube, ¿por qué no? Compártelo con tu gente para que lo vean. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Creo que me tengo que preparar mejor los textos,